El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Un gusto, hermano Bob, tenerle aquí en nuestro podcast Entre Hermanos. A usted fue un invitado en nuestro podcast en inglés. Ahora tenemos la oportunidad de poder entrevistarlo en español. Y gracias, hermano Bob, por tener la oportunidad de entrevistarlo en esta tarde. Con mucho gusto, hermano. Sí, entonces para continuar en este podcast vamos a orar y que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Muy bien. Vamos a orar. Mi buen Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Bob Craft. Señor, gracias por el ministerio que estás haciendo en su vida aquí en Río Grande, Señor, que son un ejemplo, Señor, de servicio, de amor. Y Padre eterno, oramos por esta entrevista que tenemos, Señor. Seas tú dándonos la oportunidad de poder conocer cómo estás obrando en su vida, Señor. Y Padre, tú seas el centro de este podcast, Señor. Y Padre, también a las personas que están escuchando, que están viendo, Señor, seas tú bendiciéndolos. Y gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano Bob, ¿nos puedes decir, por favor, cuáles son tus nombres completos y de dónde eres? Bueno, mi nombre es Roberto Kraft y nací en el estado de Nebraska, en una finca, ahí en ese lugar. Entonces, cuando tenía como 18 años, fui a un seminario. Okay. Entonces, fue ahí donde el Señor me llamó para servirle. O hasta aún antes, en un campamento, hice la decisión de seguir al Señor o ir a donde Dios me enviara. Entonces traté de servir al Señor con todo mi corazón. Entonces asistí al seminario en Kansas City y luego unos años después, después de casarme, vinimos aquí a Río Grande. Ok, hermano Bob, y eso es algo interesante, como lo mencionas, a tus 18 años, conocer del Señor, bueno, tener ese llamado de Dios a tus 18 años, incluso prepararte en un seminario. Y quisiera empezar con esta pregunta, hermano Bob. En el transcurso de todo este tiempo de ministerio que tú has hecho, ¿cuál sería la frase o la palabra que tú dirías que determina todo este ministerio que han hecho o que ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuál sería la frase o la palabra? Pues quizá la palabra es obedecer. Amén. Obedecer. Entonces, y es algo que al hablar con jóvenes, con niños, con jóvenes, de animarlos a obedecer al Señor, y porque no hay vida mejor que obedecer al llamado de Dios. Dios tiene un puesto para cada uno de nosotros y solo vamos a estar contentos si obedecemos lo que Él nos indica. Entonces, eso ha sido la meta principal para mí y para mi esposa, para poder juntos servir al Señor al lugar donde Él nos envió. Cuando éramos jóvenes, hicimos la decisión en un campamento de estar dispuestos de servir en cualquier lugar. Mi esposa pensaba ir a un campo misionero en Panamá. Yo no necesariamente un campo misionero, pero estaba yo dispuesto de servir al Señor donde me enviara. Entonces, en vez de un campo muy lejos, Dios nos envió a este lugar. Y hemos estado aquí en Río Grande por 50 años sirviendo al Señor y no cambiaríamos nada para ir a otro lugar. Amén. Qué precioso utilizas esa palabra como obediencia. Resalta mucho de como hijos de Dios nosotros tenemos que responder a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y es como Dios no nos está llamando a hacer algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Y ahí viene esa palabra, obedecer a lo que el Señor nos está llamando. Y es muy impactante para nosotros
poder ver el ministerio que ustedes han hecho durante, como lo mencionas, 50 años aquí en el ministerio de Río Grande. Yo he escuchado algunas historias acerca del ministerio, como se puede mencionar que no ha sido fácil, ha habido transiciones de que Río Grande y todo el ministerio ha tenido unas, como dicen, los altos y bajos que han atravesado, pero Dios ha sido fiel. Y hermano Bob, como mencionas, este campamento que prácticamente reciben este llamado de obediencia a Dios, ¿qué pudiste aprender acerca de esto para poder tener en tu corazón como ese paso de obediencia? Sí, ¿qué pudiste tú aprender acerca de que si es que soy fiel en esto, estoy seguro que el Señor me va a poder guiar al siguiente paso? Bueno, eso es la clave de ser obediente en cada paso. Mm. Si uno obedece al Señor desde el principio y hace la decisión de seguirle, entonces así no va a ser difícil en el siguiente paso, sino hay paso tras paso. Entonces así Dios nos puede llevar a donde quiere que estemos. Si somos dispuestos a obedecerle desde el principio. Y mi esposa y yo, desde el principio, antes de casarnos, habíamos hecho la decisión de seguir al Señor. Entonces, cuando Dios abrió las puertas para venir aquí a Río Grande, no fue por un sueldo, porque no hubo sueldo. Hasta tuvimos que levantar sostén económico de diferentes iglesias. Nuestra iglesia donde estuvimos nos envió y había hecho promesa de apoyarnos, pero una parte nada más. Y gracias a Dios que Dios levantó otros apoyadores para poder seguir apoyándonos. Hay algunos que después de pasar los 50 años ya están con el Señor. Sí. Hay unos pocos que todavía nos siguen apoyando. Y acabamos de visitar la iglesia que nos envió hace como 2 semanas. Y fue bueno hacer contacto con ellos otra vez y acordarles que hace 50 años que ellos nos enviaron para venir aquí a Río Grande para servirle, y ha sido de una bendición. Qué bendición, hermano, puedo escuchar ese testimonio de la provisión de Dios en su vida. 50 años, usted ha sido una persona que recibe sustento, por 50 años ha recibido sustento. Sí. Y Dios ha sido fiel en su vida y en su familia. Sí, bueno, yo recuerdo el primer mes que llegamos aquí, Ok. un poco tímidos y quizá con un poco de temor, si Dios podía sostenernos. Y después de pasar un mes y hubo suficiente para pagar las cosas de la casa y el carro, el seguro, gasolina y todo, decimos, pues gracias Señor por proveer por un mes, Amén. pero puedes hacerlo otra vez. Otro año, Señor. Otro un mes. Cumple el año, Señor. Pero gracias a Dios que por los 50 años Dios ha sido fiel en suplir nuestras necesidades y aún más. Y estamos muy agradecidos. Amén, hermano Bob. Y hay personas que en este momento están escuchando este podcast y tal vez se sienten identificados en cuanto tienen ese anhelo de servir a Dios y quieren servir al Señor a tiempo completo y han visto esa necesidad de los recursos económicos. ¿A qué nos motivarías, hermano Bob, a cómo poder compartir nuestro ministerio? ¿O qué sugerencias nos darías para poder presentar la visión de Dios? Y recordar algo muy bonito que escuchaba en esto de las conferencias, que no se trata de pedir en sí dinero, sino que se trata de buscar personas que sean parte en oración espiritual y que sean parte del propósito y la visión de Dios. Entonces, ¿qué nos dirías tú, hermano Bob, que ya prácticamente has visto tú cómo el Señor obra? Bueno, hay un principio que quiero compartir y algo que creo firmemente. Donde Dios quiere que estemos, Él también suplirá. Wow.
¿Entiendes Amén. eso? Sí, hermano, es Donde increíble. Dios quiere que estemos, Él también suplirá. Entonces, hemos visto eso porque cuando al principio en el trabajo donde yo teníamos un bebé en casa y cuando dije que vamos a Texas, él me preguntó, ¿cuánto te van a pagar? Y cuando le dije nada, él dijo, estás equivocado, estás loco, dijo. Entonces, quizá estábamos locos, pero al obedecer a Dios, vimos la provisión de Dios desde el principio hasta ahora. Y he visto en el caso de otras personas también. En algunos casos ellos van y no llegan los fondos necesarios. También eso puede ser usado por Dios para cambiar su dirección. Pero donde Dios quiere que estemos, Él también suplirá. Él es fiel. Amén, hermano Bob. Gracias por ese testimonio que nos mencionas. Donde Dios quiere que estemos, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y gracias por recordarnos de eso también a nosotros. Creo que muchas de las veces podemos pasar por alto, ¿no? Esas cosas, esos detalles que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y hermano Bob, escuchando que no estás solo incluso en este paso de obediencia, sino que también involucra a tu familia. ¿Cuántos integrantes de la familia son ustedes? Bueno, por supuesto, está mi esposa. ¿Sí? Y ¿Cómo se llama su esposa? el nombre de mi esposa es Bárbara. Bárbara. Bárbara, sí. Y habíamos hecho la decisión juntos venir y venir aquí a Río Grande. Entonces vimos Dios suplir y Dios era fiel en animar a ella, tanto como yo, en que Dios iba a suplir las necesidades de nosotros y ha sido fiel para ella también. Tenemos tres hijas y cuando llegamos, bueno, tenemos una nada más cuando llegamos y nacieron dos más aquí en ese lugar. Entonces con las tres hijas tratamos de comunicar con ellos el mismo sentir y la misma necesidad de seguir al Señor. Y gracias a Dios que cada uno de esas tres están sirviendo al Señor, no todos en el campo misionero, pero están sirviendo al Señor en sus iglesias y en el lugar donde Dios los había puesto. Entonces, pero cuando vinimos éramos una familia de 5 personas. Qué bendición. ¿Y cuáles son el nombre de sus hijas, hermano Bob? El nombre de sus hijas. Bueno, el mayor se llama Jennifer. Me acaba de llamar hace poco y ella quería comunicarme algo sobre la importancia de la salvación de un tío mío, el único tío que me queda, Wow. que ella está orando por él también. ¿Cómo se llama su tío? Se llama Jerry. Jerry. Entonces pero sería no- muy bueno orar pero por su no- vida. No conoce al Señor, vive solo, tiene como 85 años y quién sabe cuántos años más tiene. Y estuve con él, pero no respondió. Entonces, estamos orando que Dios toque su corazón y que él responda. Amén. Sí, hermano Bob, una de las cosas, como lo mencionabas, es que Dios hable a través y utilice una persona o utilice un método para poder alcanzar al hermano Jeremy, ¿verdad? Sí, hermano Bob. ¿Y cuál es el nombre de sus segunda y tercera hija? Bueno, la segunda se llama Julie y ella es también, ella junto con su esposa Abisaí, son obreros aquí en Río En Río Grande. Grande. Hermana Julie, la secretaria del presidente, Es la secretaria del es presidente. la que manda los correos a los estudiantes. Sí. Entonces ella tiene un puesto muy importante aquí en el seminario y tiene mucho que ver con la comunicación entre todos los obreros y estudiantes y todo.
Entonces, ella, para mí es muy tremendo que tenerlo aquí con nosotros y vivir aquí en el plantel. Sí. Y ella tiene 4 de nuestros nietos que viven cerca de aquí también. De hecho, yo me di cuenta de que su hija es la hermana porque está una foto ahí y está también Abisaí, está aquí en un cuadro de su oficina. Pero eso fue hace muchos años. Hace muchos años y no sabía esa parte de que el hermano Abisaí era su Es mi yerno. Su yerno. Sí, Qué interesante, hermano Bob. sí. Y su última hija. Y la última hija, la menor, es Melissa. Mm. Melissa, ella tienen 2 hijos y viven en Tennessee. Ah, en Tennessee. Entonces, y la mayor viene en Montana, otro estado, Ok, hermano Bob. lejos de aquí. Y hermano Bob, ya escuchando un poco ya de sus vidas también, de lo que el Señor ha estado proveyendo en su familia, la pregunta sería, es como las dificultades que estábamos afrontando en estos 50 años del llamado de Dios durante el ministerio. ¿Cuáles han sido las pruebas para usted como, se puede decir, como misionero aquí en Río Grande? ¿Cuáles han sido las pruebas que usted ha tenido que atravesar durante estos 50 años de servicio? Hey, esta historia es para ti y también puede ser para alguien más, así que comparte con un amigo. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy del Salvador y esto es Entre Hermanos. Bueno, tienes razón, que no ha sido tiempo de victoria todos los 50 años. Ha habido algunas pruebas en el camino, unos conflictos, hasta conflictos del seminario, pero Dios nunca me dejó salir. Muchos salieron en ese tiempo difícil, pero el Señor no nos dio permiso salir. Entonces nos quedamos y seguimos, y ahora mirando atrás doy gracias a Dios por poder seguir, aunque era un tiempo difícil. Doy gracias a Dios por darnos la fuerza para seguir adelante, y gracias por las oraciones de muchas personas para sacar el seminario de esos problemas y darnos un ministerio aún mucho mejor ahora. Y damos gracias a Dios que todavía podemos estar aquí y podemos todavía hacer una contribución a este ministerio como maestro. Mi esposa trabaja en las oficinas de finanzas, entonces los dos queremos, en vez de jubilarnos, queremos seguir adelante sirviendo al Señor. Amén, hermano Bob. Una de las cosas que mencionabas, esto del proceso del seminario, escuché que fuiste presidente interino aquí en el seminario. ¿Por cuánto tiempo fuiste presidente? Estuve como presidente interino por casi 3 años. ¿Qué significa ser presidente interino, hermano Bob? Bueno, en un sentido, uno tiene la responsabilidad de presidente, pero no tener el título. De presidente. Sí, entonces después llegó el hermano Window y él vino y gracias a Dios por él. Para mí era una persona, exactamente la persona correcta para venir como presidente, y Dios le usó para llevarnos saliendo del problema y también llevarnos como para extender y expandir el ministerio de Río Grande. Amén, hermano Bob. Hermano, ¿y cuáles eran se puede mencionar para escoger al presidente en ese entonces? ¿Cuáles eran los parámetros que ustedes, tenían presentes, no? No entiendo. Como mencionar, como tener un título para que sea presidente, porque usted menciona que no podría ser, o sea, tenía el puesto de presidente, pero no era el título de presidente en sí, ¿no? ¿Y cuáles eran los parámetros que tenía que tener un presidente? Bueno, fue interesante los directores de la mesa directiva, sí, ellos habían puesto
unos requisitos para ser presidente. Uno fue tener su doctorado. No tengo doctorado. Uno de haber sido pastor. Uno haber sido misionero en un campo extranjero. Por supuesto, estar de acuerdo con la doctrina. Estar dispuesto de levantar su propio sostén. Wow. Entonces, yo le dije, el único requisito que no habían puesto en esa lista fue poder andar sobre las aguas. Entonces, bueno. No, hermano, no. Entonces, así pensaba que hubiera sido imposible traer una persona que cumple con todos esos requisitos. Pero gracias a Dios vino el hermano Wendell y no solo, aunque él sabía de las dificultades, los problemas, pero él sentía el llamado de Dios y vino y aceptó la responsabilidad de presidente. Entonces doy gracias a Dios por traerlo y por llevarnos adelante. Amén, hermano Bob. Y una de las cosas que recuerdo cuando hablaba una vez contigo, escuchaba los podcasts del día lunes que grabábamos, fue que mencionaste que por 3 años ustedes con la parte de estudiantil y parte de staff se reunían para orar. ¿Cuánto tiempo oraban ustedes? ¿Dedicaban tiempo para orar? Bueno, como mencioné, fue un tiempo difícil. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, que yo había hecho las decisiones de tener una cadena de oración. Es decir, tener una persona dispuesta de orar por 15 minutos en las 24 horas del día, o de día o de noche. No solamente entre los estudiantes, los obreros, los abuelitos, los de Bibleville, de toda la familia Río Grande. Y gracias a Dios. Bueno, había pedido originalmente orar por un mes. Y todos dijeron que sí, vamos a orar. Aunque unos meses después, un señor, uno de los abuelitos, me dijo, seguimos orando en el tiempo que escogimos. Wow, qué bendición. Por el seminario. Entonces, qué increíble. Estoy convencido de que por medio de la oración, Dios nos sacó de los problemas y nos llevó adelante. Amén, hermano Bob. Y hermano Bob, me imagino durante todo ese tiempo que estoy escuchando ahora se puede decir, esta historia del seminario Río Grande a través de ustedes, que son los que han experimentado esas etapas del seminario. Una de las etapas que también conozco es acerca de la acreditación del seminario. El seminario en el año 2002 tal vez no era acreditado. ¿Hasta qué año no fue acreditado? Bueno, hay varias cosas que tomar en cuenta. Recibimos nuestra acreditación en 1999. Okay. Fuimos aceptados por la agencia acreditadora cristiana y tomamos varios años para llegar a esa aprobación. Y aunque éramos acreditados en el estado de Texas, no podíamos dar ningún título. No nos dieron permiso para dar ningún título. ¿Por qué motivo no? O sea, tienen la acreditación, pero no tienen el permiso. No teníamos, del estado de Texas, no teníamos permiso para dar títulos. ¿Por qué motivo? ¿Era algo de las personas encargadas? No, era del estado de Texas, del Departamento de Educación de todo el estado. Okay. Y no afectaba no solamente nosotros, sino había otros seminarios que fueron afectados también. Hasta estaban en la corte en un caso grande y hasta llegó a la Corte Suprema del Estado de Texas y ellos hicieron una decisión.
a favor del seminario, de ese seminario, poder dar títulos. Y cuando eso fue dado a ellos, afectó a nosotros también. Y eso fue en como 2003, yo creo, o 2004, que fuimos aprobados de dar títulos aprobados por el estado de Texas. Amén, qué bendición, hermano. Y hermano, tomando en cuenta que el seminario se vuelve acreditado, y creo que como mencionabas antes, daban lo que era como un certificado que había estudiado aquí en Río Grande. ¿Cuán importante fue la acreditación aquí para el seminario, piensa? Bueno, como dices, desde el principio no pudimos dar títulos y era un certificado nada más. Sí. Y hasta intentamos de llegar a ser aprobados por el estado de Texas, pero ellos negaron nuestra solicitud. Ellos decían, bueno, hay que tener cierto número de profesores con título de doctorado. Wow. Hay que enseñar la historia de Texas en inglés. Y hay muchas otras cosas que ellos pusieron como requisitos para poder recibir aprobación para dar títulos. Bueno, el hermano Window, Dr. Window estuvo aquí para ese entonces, y luego él había hecho la decisión, pues intentamos de lograr y alcanzar y ser aprobados, pero nos negaron. Entonces a lo mejor Dios quiere que seamos un instituto nada más. Pero en ese momento, cuando sucedió ese caso, sí, con otra escuela, y ese afectó a nosotros también para poder ser reconocidos por el estado de Texas y ser aprobados para dar un título. Y eso cambió muchas cosas. De ahí adelante llegaron estudiantes de otros institutos como Palabra de Vida y muchos otros institutos por todo Latinoamérica, y que en escuelas no acreditados. Entonces podíamos aceptar los certificados de ellos y luego darle un título con un año más de estudio. Qué bendición, hermano Bob, porque realmente el certificado que, como antes lo mencionaba, ustedes estaban dando, cuando ahora llega a ser acreditado, realmente muchos estudiantes también forman parte de esto, ¿no? Y tener un título acreditado realmente aquí en los Estados Unidos es de una gran bendición. Y el costo que el seminario ofrece también es mucho, la verdad es la provisión del Señor. Sí, en verdad, es un título reconocido por otras universidades, escuelas cristianas, y algo válido. Entonces, para mí es tremendo poder ofrecer ese título. Amén, hermano Bob. Y estamos a punto de terminar nuestro podcast, hermano Bob. La verdad ha sido un gusto poder escuchar esa parte, pero quisiera preguntarle esto, es ¿cómo usted, como misionero y también parte de staff de aquí del Río Grande, usted involucra lo que es el énfasis del seminario, preparar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global? ¿Cómo usted involucra parte de su ministerio con los estudiantes aquí en Río Grande, en la formación de ellos, por supuesto? Bueno, gracias a Dios que todavía puedo enseñar unas clases, y en las clases que me toca enseñar, trato de mantener enfocar la misión de la escuela, de preparar los estudiantes para la iglesia global. Cuando nosotros llegamos aquí hace 50 años, el énfasis de la escuela fue más recibir estudiantes de Latinoamérica con el único propósito para que regresen como pastores, como maestros en sus propios países, porque había una necesidad grande de pastores o de maestros.
Entonces, hace como 15 años, hubo un pequeño cambio en cuanto al énfasis y no solamente enfatizar la importancia de entrenar a los estudiantes para que regresen a sus iglesias, a sus propios países, sino prepararse para ir al mundo. Amén. Entonces, así empezamos a tener un enfoque mundial, la iglesia mundial. Entonces, ahora, y gracias a Dios, acabamos de tener una conferencia misionera. Amén. Y hablamos de las oportunidades, las opciones que tenemos para servir al Señor en muchas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en unos rincones del mundo. Amén, hermano Bob. Eso es la visión del Señor y lo he visto plasmado en varios estudiantes que están alrededor del mundo sirviendo al Rey de Reyes y que lo más precioso es que fueron formados y discipulados aquí en Río Grande. Amén. Es una bendición ser parte también de sus testimonios como ustedes, hermanos. Gracias por este podcast, hermano Bob. Ha sido un gusto de poder escuchar una parte de su historia y también el transcurso de su ministerio aquí en Río Grande. Esperamos nuevamente volver a contar con ustedes y poder escuchar más de ustedes, hermano Bob. Con mucho gusto. Dios los bendiga grandemente, hermano. Muchas gracias, hermano Bob. No, muy bien, gracias. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.